Estaba pendiente de hablar de los distintos tipos de redes para terminar el tema de gobernanza y redes que habíamos empezado en la vez anterior. Así que empezaría por comentar que en realidad una primera tipología de redes estaba ya anticipada en este esquema que presentaba al comienzo, al decir, bueno, las redes de gobernanza pueden estar construidas en forma horizontal a nivel, por ejemplo, de instituciones del Estado de cierto nivel de gobierno, o bien incluir a distintos niveles de gobierno, o bien incluir al Estado y la sociedad civil. En realidad, ese esquemita ya es una primera tipología de redes posibles y de hecho hay varios autores que clasifican redes en función de, por ejemplo, el grado de participación que llegan a tener los grupos de la sociedad civil y qué tanto rol se les da en la red. O lo mismo respecto a los actores locales, gobierno local y comunidad local. Bueno, pues entonces esto es una primera tipología de redes. El tipo de construcción va a estar dando el tipo de dinámica, por ejemplo, el grado de discusión interna y de diferencia de posiciones que haya que combinar en ese ámbito de gobernanza va a ser más chico, va a ser menos amplio si estás hablando de una gobernanza intraestatal que si estás hablando de gobernanza entre Estado y sociedad civil. Así que esto se puede considerar una primera tipología que arrastra ya características diferentes entre cada una. De todas maneras, pasaría a las tipologías que han construido algunos autores en términos más conceptuales, empezando por esta de Marsh y Rhodes que reproduce Jordana en uno de sus textos. El texto de Jordana queda en la carpeta de complementarios. El original de Marsh y Rhodes es en inglés, o el texto de Jordana es un texto en español, que divide las redes en comunidades políticas y redes de asuntos. Desde ya avisar que las terminologías estas no siempre todos los autores las utilizan de la misma manera, así que siempre es bueno cuando uno utiliza cierta tipo terminología, en definitiva remitir al uso por qué autor lo está aplicando. Si uno va al texto de Vallés, por ejemplo, Vallés que está hablando de redes, lo vimos cuando hablaba de la figura lineal de desarrollo de políticas, la triangular o la de redes. Vallés ahí habla en términos muy esquemáticos y se ve como, por ejemplo, él habla de comunidades políticas como sinónimo de redes. ¿Tá? Así que, dependiendo de los casos, uno puede encontrarse autores que en aras de simplicidad maneje los términos como sinónimos. De todas maneras, está interesante esta distinción que aplicaban Marsh y Rhodes, hablando de comunidades políticas como un subgrupo distinto de redes, diferente a las que ellos llaman redes de asuntos o redes temáticas. Esta diferencia se basa en cuántos son los actores que participan y sobre todo de qué naturaleza son. Digamos, qué tan abierta o cerrada es la entrada a esa red. Si puede participar de manera más o menos abierta a todo el mundo, o si es una red construida de manera restringida entre un número acotado de actores que están ahí porque tienen recursos de poder importantes para llevar adelante la política. En este último caso, grupos más cerrados sería el de comunidades políticas. Redes planteadas de manera más abierta, donde la participación puede ser hasta voluntaria, quien quiere participar participa, bueno, entonces serían redes de asuntos en la clasificación de Marsh y Rhodes. En definitiva, volviendo a aquel esquema de Vallés, de modelos triangulares o triángulos de hierro y modelos de red, lo que aporta esta clasificación de Marsh y Rhodes es eh, mostrar cómo puede haber una continuidad entre esos triángulos de hierro de los que hablaba Vallés y las redes, ¿tá? Entre la absoluta amplitud de ingreso de las redes y los modelos sumamente cerrados de unos pocos actores que dominan
y controlan el desarrollo de una política y que la hacen a puertas cerradas, bueno, entre esos dos extremos puede haber intermedios. Podés tener grupos de actores de un número acotado que se reúnen a puertas cerradas a tratar entre ellos cómo armar la política y sin embargo son más de tres. ¿Tá? Entonces entre el triangular y las redes de asuntos absolutamente abiertas podrías tener las comunidades políticas como figuras intermedias. Esas comunidades políticas siendo un poco más amplias que los triángulos de hierro de los que hablaba Vallés, de todas maneras tienen en el fondo el mismo tipo de lógica. Y es para participar de esta mesa de negociación hay que tener recursos de poder importantes respecto a la política que se va a llevar adelante. Bueno, entonces, repasando las características, de esos tres tipos de características que figuran por ahí, lo voy a estar comentando en orden, comparando comunidades políticas y redes de asuntos para cada uno de ellos. Por un lado, para las comunidades políticas, como decía, pocos actores convocados por tener recursos de poder clave que harían posible la política. O sea, ¿a quién convocás a una comunidad política? A alguien que te es imprescindible como parte de la constelación de actores que se precisan para llevar adelante la política que querés plantear. En cambio, las redes de asuntos serían abiertas a muchos actores, incluso con escasos recursos de poder propios. O sea, a una red de asuntos pueden venir, qué sé yo, pues cualquier organización vecinal ligada a una comunidad donde vas a aplicar la política. Eh, Aún si ese grupo de vecinos no tenía recursos de poder importantes y aún si no ha tenido en la historia de la comunidad una influencia suficiente como para pensar, no podemos hacer la política sin este grupo. Bueno, pues en las redes de asuntos convocás a debatir en general, mientras que a las comunidades políticas no entraría cualquiera, es algo así como entras por invitación especial por la influencia que ya tenés. En cuanto al tipo de interacción, las comunidades políticas tendrían una interacción estable entre el conjunto de los miembros. Quien es parte de una comunidad política tiende a participar siempre de ella y la rutina de funcionamiento, digamos, sería más estable. En cambio, las redes de asuntos estarían caracterizadas, muchas veces tienden a estarlo así, por una interacción inestable y por una membresía cambiante e intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la clásica de un ámbito de gobernanza que se junta invitando a todas las organizaciones sociales, a todas las instituciones que eventualmente podrían tener, aunque sea una mínima conexión con el asunto. ¿Y qué pasa? Bueno, algunas instituciones van, otras ni se molestan en ir. Las organizaciones de la sociedad civil, las que estén más empecinadas con el tema, capaz que van, otras tampoco se molestan. A veces hay un actor que quiere ponerle el lomo al tema y está un año, 2 años, 3 años yendo hasta que se desgasta, se agota, deja de ir y entonces así como algunos actores dejan de ir, aparecen otros nuevos que no estaban viniendo y el ámbito les interesó. Es muy clásico de los ámbitos de gobernanza, tipo red de asuntos, esa integración, cámbiate dos cosas. Por un lado, el tener como problema el funcionar, tener como desafío si llegamos a convocar a la gente de manera estable como para poder estar funcionando. Y segundo, que los actores se cansan, que algunos se van y otros aparecen, que uno que se cansó de ir y por 2 años no fue, 2 años después capaz que retoma. Bueno, esto sería característico de estos grupos, mientras que las comunidades políticas entre pocos y poderosos funcionarían de una manera más estructurada y estable. La última de las características que apuntan Marsh y Rhodes creo que terminan de cerrar la explicación de por qué unos grupos funcionan de una manera y otros grupos funcionan de otra. Y en definitiva, por qué convocás con una clave o con la otra. Lo que apuntan ellos es, las comunidades políticas se suelen convocar para discutir efectivamente el diseño de una política. O sea,
Yo preciso llevar, como institución, preciso llevar una política adelante, pero no puedo yo solo. Ah, bueno, llamo a ciertos actores que considero que tienen un peso especial en ese tema y no voy a poder llevar adelante nada si no es en diálogo con ellos. Cierta asociación de profesionales, cierto grupo de empresas o ciertos otros organismos del Estado. Eh, Me junto con ellos para ver si los consigo asociar a mi idea para llevar esta política adelante y efectivamente voy a tener que negociar parte de lo que quiero hacer, parte conseguiré hacerlo y en parte tendré que ajustar mi propuesta en función de lo que ellos quieren y agregar algún aspecto necesario en función de lo que me planteen los demás. O sea, las comunidades políticas suelen partir de un proyecto de política que puede ser muy reelaborado y cambiado durante el transcurso de la política. En cambio, las redes de asuntos suelen convocar para recabar información en temas donde el Estado no ha tomado partido por una cierta política todavía. O sea, la convocatoria a redes de asuntos, así tan abierta como dijimos, una participación por parte de cualquiera y tal, eh, más bien tiende a corresponder, en el planteo de Marshall Rhodes, a convocatorias a tratar temas donde el Estado todavía no tiene una línea adoptada. Todavía no está definido qué vamos a hacer. Entonces, ¿por qué convoco de manera tan abierta y puede venir cualquiera y así? Porque en definitiva lo que estoy haciendo es tratar de recabar información sobre un tema para tomar una decisión y tratar de dar forma a una política. Pero esa política todavía no está definida y la voy a definir después. ¿Tá? Entonces, la clave de cómo se convoca tiene que ver con el tipo de intención que tiene la institución al hacer el planteo. Agregado entre paréntesis, a ver, para recabar información en asuntos donde todavía no definiste la política, o bien para dar legitimidad formal a políticas ya definidas. Esto no es sano que se haga, pero a veces es parte de la situación y del escenario. La institución sí ya definió la política que va a hacer, no le piensa hacer demasiados cambios y llama a dialogar sobre el proyecto simplemente para enterar a la gente del proyecto que va a desarrollar y para, en todo caso, hacerle mínimos ajustes en función de ese diálogo, pero no, no avanzar mucho más de eso. En definitiva, la cuestión es, las redes de asuntos tienen esa integración, ese tipo de convocatoria y tal, porque en definitiva no suelen ser ámbitos donde efectivamente se cocine el diseño de la política. En las redes de asuntos, más habitualmente, o el diseño ya viene cocinado y se convoca simplemente para comunicarlo y poco más que eso, o bien el diseño no está armado y se convoca para recabar información para después eventualmente pasar a definir qué política vamos a aplicar. Pero el Estado llama a un diálogo muy abierto porque en definitiva todavía no tenemos determinado el rumbo que vamos a tomar. En las comunidades políticas, en cambio, el rumbo ya está tomado, eh, se convoca a ver cómo se aplica la política que se va a construir y esa política efectivamente queda sujeta a rediseño y reelaboración por parte del grupo que se convocó. En definitiva, cuestiones como las que mencionábamos del tipo de interacción, que en las comunidades políticas tiende a ser más estable, permanente, y en las redes de asuntos se haga inestable, cueste que los actores vayan, etcétera, tiene que ver a veces con esa sensación de los actores en las redes de asuntos de estoy teniendo el desgaste de participar en un ámbito donde en muchas ocasiones no termino de tener visible y claro de qué manera estar acá incide en que la política tome las características que yo estoy proponiendo. Las comunidades políticas, en cambio, dan mayor seguridad de eso, en tanto
los actores convocados son actores de los que se depende más fuertemente. Si hablábamos al comienzo de que la gobernanza necesita de interdependencias percibidas, bueno, en las comunidades políticas estaría más fuerte y claro cuáles son las interdependencias entre los actores que están negociando ahí. En las redes de asuntos, el grado en que dependas de algunos de los actores que están ahí puede ser bastante más bajo, por tanto, la apuesta que hay a ese ámbito como cocina y como lugar de rediseño de la política es menor. Otra clasificación, y esta también queda el texto en bandeja de complementarios y es un texto en inglés, aunque de holandeses, Kikker, Kligny y Kopenian. Está interesante porque distingue los posibles tipos de red entre, por un lado, para empezar, entre instrumentales y interactivas. Acá las instrumentales serían redes que están un poquito más cerca de una lógica jerárquica. Hay una institución que va a llevar adelante una política, necesita algunas ayudas de otras instituciones, de otros actores para llevarla adelante. Por eso convoca a la red. Sin embargo, esa red tiene claramente roles diferenciados entre un actor que es el actor líder y dueño de la política y otros que van a colaborar con cómo la desarrolla. De ahí lo de instrumental, son redes convocadas para ver cómo aplico esto que yo más o menos tengo definido, cómo lo voy a abordar. Como riesgo como limitación de este tipo de redes, apuntan los autores, estaría la poca ductilidad. Si hay una convocatoria no plenamente jerárquica, pero con algún tinte jerárquico, donde hay un líder encargado de la política, una institución encargada de la política, y otras que van a ayudar a ver cómo se puede colaborar en llevar adelante eso, puede haber poca ductilidad en el ámbito de la red para reformular esa política original o para dar cabida a las distintas visiones de los actores que vayas a estar convocando. En cambio, esta característica la tendría el segundo tipo de redes, las interactivas. En las redes interactivas, los objetivos no están necesariamente cerrados y fijados, sino que se construyen en el diálogo entre el conjunto de actores. Los actores a los que convocás no solo vienen a ayudarte con lo que tenés definido, sino que van a estar en el proceso de diálogo redefiniendo los objetivos y redefiniendo cuál es la agenda y cuáles son las líneas principales a implementar. Los autores agregaban que el riesgo o limitación de este tipo de redes es el particularismo y la fragmentación, o sea, puedes estar generando interacciones innovadoras entre el grupito de actores que vino a discutir tal asunto, pero no necesariamente se está pasando por rever toda la estructura institucional, todo el esquema institucional encargado de un tema, sino que te juntas a hacer ajustes particulares a una cierta área. Entonces ellos proponen como un tercer nivel de red las institucionales, refiriéndose a redes donde la posibilidad de redefinición y reajuste esté planteada no sobre un asunto puntual, sino sobre el conjunto del esquema institucional y sobre el conjunto de las articulaciones entre unas instituciones y otras, entre unos actores y otros, en cuanto al esquema global de política. En esta serie hay, digamos, que un escalonamiento de los autores respecto al tipo de alcance de la red y respecto al tipo de el grado de amplitud de lo que está en discusión. En las instrumentales las políticas ya están definidas y lo que está en discusión es ciertas ayudas de actores secundarios a un actor principal. En las interactivas están en discusión incluso los objetivos y los lineamientos fundamentales del tema que vas a discutir ahí, pero solamente de esa esfera del tema, de ese asunto parcial. En las institucionales queda a discusión y a redefinición
todo el esquema institucional y el modo de relacionamiento de los actores para llevar adelante esa política. Finalmente, y para terminar, traía el texto de Beaumont y Dresch, que como había comentado antes es un estudio sobre redes locales en la promoción del turismo y concretamente en aspectos de turismo sustentable en Australia, simplemente como ejemplo de un estudio que analiza cosas que perfectamente pueden reproducirse para el caso uruguayo. Entonces es nada más como ejemplo de un estudio que propone estudiar un tipo de variables, de cuestiones que sería interesante tratar en Uruguay para cualquier escenario de política de red, y ni que hablar para cuestiones de turismo, que es una política que de por sí es esencialmente de red, en tanto la estructura institucional ligada al turismo en Uruguay es una estructura comparativamente pequeña respecto al conjunto de las esferas del Estado y muy basada en la articulación de actores empresariales y actores de sociedad civil en general. O sea, muy basada en esto, en articular redes con la esfera social, mucho más que en desarrollar una cierta política institucional estatal. Por supuesto, ambos planos están, pero el campo del turismo es especialmente dado a las construcciones de red, Estado, sociedad civil, dado que la propia estructura estatal no es tan grande como para decir, prioritariamente la esfera institucional del turismo en Uruguay se va a ocupar de lo que hace el Estado en turismo. Al contrario, se ocupará sobre todo de llevar adelante políticas en forma de red con los actores de la sociedad civil, del mercado, etcétera, y complementariamente de las políticas propiamente institucionales. Bueno, está. Entonces, por eso lo de los ejemplos de trabajos en turismo, ya yendo un poquito para atrás, un poco lo mismo pasaba con el trabajo que había comentado de Sissel y otros sobre Turquía, cuando el trabajo aquel decía, bueno, a ver, estuvimos hablando con los actores de esta región sobre cuáles son las necesidades de partida que necesitaríamos para construir una red de impulso de turismo sustentable en la región. Y nos decían, bueno, ¿qué estaría faltando? Por un lado, nos falta una visión compartida, por otro lado, congruencia de metas en las políticas que se desarrollan y por otro lado tener una plataforma de interacción entre nosotros. Bueno, estas tres cosas pueden ser perfectamente dimensiones a estudiar en política de Uruguay en términos de qué tan preparados estamos en cierto campo y en cierto territorio específico para llevar adelante una red que se encargue de este tema. Sería súper pertinente al bajar ese terreno, pasar por las preguntas. Los actores que vemos relacionados a este tema, que tendrían que estar relacionados a este tema, ¿en qué grado tienen una visión compartida sobre este tema? ¿En qué medida las políticas que actualmente tengo desarrolladas sobre esto, los instrumentos que actualmente se desarrollan sobre esto, tienen metas coherentes o no? ¿Y en qué medida esos actores que deberían estar relacionados en términos de red para este tema actualmente tienen una plataforma de intercambio, medio de comunicación? ¿Qué tanto se juntan e interactúan en términos de diálogo estos actores? Bueno, las preguntas aquellas de Sissel y otros son súper aplicables para cualquier estudio en Uruguay, y en esa misma lógica es que traía este otro texto. El de Sissel y otros queda en complementarios, este estaba un poquito más destacado como bibliografía obligatoria, pero simplemente también en esa clave, en la clave de decir, bueno, este es un ejercicio que no es que sea súper trascendente por los resultados específicos que da, al contrario, la idea es traerlo para mostrar un tipo de trabajo que perfectamente se podría reproducir acá, y algunos resultados podrían ser parecidos y otros podrían ser distintos, pero lo interesante es el ejercicio y el tipo de preguntas que se plantean. Lo de Beaumont y Dresch, las
preguntas que se plantean están relacionadas a am, qué tipos de redes se encuentran activas en un lugar sobre cierto tipo de temas. ¿Mm? ¿Qué distintas características presentan esas redes, fundamentalmente en términos de quién las lidera y qué tipo de actores tienen? Y por otro lado, ¿qué relacionamiento se da entre esas redes? Relacionamientos en algunos casos positivos y en otros casos negativos o con tiranteses. ¿Tá? Esa es la pregunta de Beaumont y Dredge. Tipos de redes presentes y relacionamiento entre esas redes. Para comentar un poco entonces cuáles son las respuestas de ellas a estas preguntas que se encuentran en la región de Australia donde trabajaron. Bueno, ellas separaban tres modalidades de red según tipo de actor líder y apuntaban aspectos en los cuales cada una de esas redes tenía más fortalezas o más debilidades. Por un lado, una red de promoción del turismo liderada por el gobierno local. Características que tenía: un sesgo jerárquico instrumental, si lo viéramos en términos de la clasificación de redes de los holandeses que veíamos recién. El gobierno local convocaba al conjunto de los actores sociales a colaborar en llevar adelante la agenda del gobierno local en turismo. ¿Tá? Entonces lo que planteaban es, bueno, por un lado, sí como rasgo positivo la claridad de organización, yendo al punto siguiente, la claridad de orientación de metas, de definición de roles y de responsabilidad, porque bueno, era la agenda del gobierno local y el gobierno local tenía claro qué quería hacer y cómo quería hacerlo. Ahora, eso le daba a la red cierto tono jerárquico, como decían los holandeses, o instrumental, como planteaban ellos, en el sentido que es alguien que convoca para decir, a ver cómo ustedes me pueden ayudar en llevar adelante esto, pero la agenda es esta. Eh, ¿Se acuerdan que decíamos recién lo de la debilidad potencial, la poca ductilidad a adaptar esa propuesta al resto de los actores? Bueno, y acá Beaumont y Dredge decían, la debilidad que observamos en esta red es debilidad del enlace con los actores sociales y con las empresas del sector. Decía, el gobierno local no había conseguido que los actores sociales hicieran carne con la propuesta de agenda que ellos traían. Los actores sociales habían tendido a no involucrarse demasiado en esa agenda porque no sentían haber participado en esa propuesta, y entonces la red de gobierno local había quedado bastante remisa, digamos, en su posibilidad de involucrar realmente al conjunto de la sociedad civil. A su vez apuntaban, como el gobierno local estaba pensando más bien en términos de desarrollo económico, el punto concreto que tratan ellas, que es qué tanto incorporaba sustentabilidad dentro de los criterios de gestión del turismo. Bueno, esta red había tenido muy poco desarrollo en incorporar temas de sustentabilidad a la gestión turística. Básicamente se trataba de ver cómo se podía hacer crecer al turismo en base a que rindiera más plata y sin tratar demasiado aspectos de sustentabilidad. Un segundo tipo de red que registraban eran era una red de tipo asociación empresarial, por membresía. Un conjunto de empresas se asocian para promover sus intereses y su tipo de negocio, constituyen la red, crean un cargo de gerente para que se ocupe de administrar los asuntos y la agenda que ese conjunto de empresas tendría como asunto común, y bueno, y de negociar lo necesario con las instituciones y las cuestiones de políticas que se propusieran desde ese ámbito. Como fortalezas apuntaban las autoras el lazo a las empresas asociadas, obviamente como era un grupo creado por un cierto grupito de empresas con cierto perfil específico, de cierta localidad, con cierto perfil. Bueno, esas empresas tenían mucho peso sobre la gestión de la red, estaban muy involucradas en eso y había una eficiencia importante de resultados. Además, una red creada específicamente para empresas, bueno, pues la red
sigue y funciona si es capaz de aportarle a las empresas cierto rendimiento, y si no, pues no seguirías. Entonces, este tipo de red había resultado eficaz y de mucho involucramiento por parte de los actores participantes. Debilidades: el sesgo en cuanto al lugar. La red abarcaba empresas solamente de un cierto sector del territorio y aparte solo de un cierto sector económico. eh, por tanto, tenía falta de amplitud en su reclutamiento y problemas de legitimidad respecto al resto de los actores, a la sociedad en general y al propio gobierno local. El propio gobierno local tendía a no considerar a esta red diciendo, bueno, no, pero solamente representa los intereses de cierto grupo, de cierto lugar, ¿tá? Y esto le falta entonces base. Cuando alguna vez hablamos entonces del punto de legitimidad y de cómo la gobernanza puede reafirmar la legitimidad o a su vez dar problemas de legitimidad, bueno, acá se ve un punto. El gobierno local, si bien uno de sus escenarios posibles hubiese sido negociar prioritariamente con este grupo, al contrario, el gobierno local tenía tiranteses con este grupo en cuanto a relacionamiento, diciendo esa red no es suficientemente representativa del conjunto de los intereses de la población y del conjunto de la esfera económica de la región, representa solo un cierto grupo, así que con esta gente no hay que negociar demasiado. Mm, a su vez, en cuanto al punto concreto de Beaumont y Dredge, de qué tanto incorporaban aspectos de sustentabilidad, mientras que a la primera red decían fue débil en esa incorporación, de esta segunda red decían trató el tema de la sustentabilidad en el turismo de manera muy puntual, pero eficiente. Por ejemplo, a estas empresas, algunas de ellas les interesaba tener cierta certificación ambiental para explotarlo de mejor manera en sus negocios. Y la red esta sirvió para hacer los contactos para obtener las certificaciones necesarias. Así que una incorporación en base a intereses específicos y muy acotada, pero eficiente. Finalmente, la última red que los autores tratan es una red amplia generada desde abajo hacia arriba por las propias organizaciones de la sociedad civil, con una convocatoria muy amplia de actores sociales locales. A esta red le llaman ellas una red liderada por sus participantes, y acá sería entonces, bueno, ¿y quiénes son los participantes? Y una red convocada en términos de participan todos los actores sociales que quieran participar. Como fortaleza entonces un lazo muy amplio de los actores sociales locales, aunque, apuntaban ellas, sin poder involucrar al conjunto. De vuelta acá, fortalezas y problemas en términos de legitimidad. Fortaleza de la red en términos de legitimidad: la puerta estaba abierta para quien quisiera participar, así que la participación era muy amplia y diversa. Limitación en cuanto a legitimidad: y no se había conseguido involucrar a todos los actores fundamentales de la región. Entonces, cuando vos tenés una convocatoria sumamente amplia y abierta, queriendo dar cuenta de todos los actores de la sociedad civil en ese tema y no todos se involucran, entonces quedas con, bueno, pues una pata firme en legitimidad y otra pata floja. La convocatoria es amplia, pero no convoco a todos. Por tanto, si el día de mañana me preguntan, pero vos para tomar esa determinación consideraste a todos, por un lado puedo decir, bueno, yo tenía la puerta abierta que vinieran. Ahora, ¿vinieron? No, no todos vinieron. ¿Tá? De vuelta entonces ahí esa, eh, ese trabajo de construcción de legitimidad que las redes de gobernanza siempre tienen por delante. Dentro de esas características de convocatoria amplia y tal, y gestión por parte de los propios participantes, debilidad de esta red que marcaban los autores, las autoras: menor claridad organizativa y de roles, mientras que en las otras, en la más de tipo empresarial y la organizada por el gobierno local, estaba mucho más clarito cuál era la función de cada uno de los participantes. En esta red estaba muy poco claro quiénes estaban encargados de qué,
y cómo se distribuían los roles y responsabilidades, o sea, estaba mucho menos claro cómo funcionaba internamente esa red. Y finalmente, de este tipo de red decían que fue el que de manera mayor y más diversa llegó a incorporar temas de sustentabilidad en la gestión del turismo. Y eso un poco dado también por el tipo de convocatoria. Mientras que en la convocatoria del gobierno local, como el gobierno local en lo que estaba pensando más era en el desarrollo económico, la sustentabilidad no participaba demasiado, y mientras que en la red empresarial, si bien se consideraba un aspecto de sustentabilidad, solo lo hacían en términos de cosas que pudieran derivar en beneficios económicos directos para las empresas concretas que estaban participando en esa iniciativa. En este tipo de red, dada la convocatoria mucho más abierta y amplia, dentro de esa convocatoria lo que se recabó de iniciativas relacionadas a involucrar realmente sustentabilidad en la gestión del turismo fue mucho más amplio, se generaron un montón de iniciativas más y de carácter más diverso. Entonces, bueno, acá este ejemplito muestra cómo las distintas redes, el distinto liderazgo que tengan, la distinta conformación que tengan, si más parecidas a comunidad política o más parecidas a una red de asuntos, puede llevar también a una agenda distinta, de diferente amplitud y distinta variabilidad o riqueza en el tipo de propuestas presentadas. Como decía antes, entonces, lo interesante de todo esto no son los resultados específicos que tienen para cada una de las cosas, sino simplemente tomar un ejemplo de qué tipo de cosas estas autoras miraron al hacer un estudio de redes sobre una cierta política en Australia y pensar cómo uno acá podría estar tratando de registrar las mismas cosas respecto a la política que tenga que analizar.